Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a continuar leyendo y explicando algunos capítulos del libro de Job. Nos habíamos quedado en el capítulo número 29. ¿Qué dice Job? Ojalá pudiera yo volver a aquellos tiempos en que Dios me protegía, cuando Él me iluminaba con su luz y yo podía andar en la oscuridad, cuando yo estaba en plena madurez y Dios cuidaba de mi hogar, cuando el Todopoderoso estaba a mi lado y mis hijos me hacían compañía, cuando la leche corría por el suelo y el aceite brotaba de las rocas, cuando yo tomaba asiento en el lugar de reunión de la ciudad. Los jóvenes al verme se hacían a un lado, los ancianos se ponían de pie. Aún los hombres importantes dejaban de hablar y hacían señas de guardar silencio. Los gobernantes bajaban la voz, se les pegaba la lengua al paladar. La gente, al verme o escucharme, me felicitaba y hablaba bien de mí, pues yo socorría al huérfano y al pobre, gente a la que nadie ayudaba. El que estaba en la ruina me daba las gracias. Mi ayuda era a las viudas motivo de alegría. La justicia y la honradez eran parte de mí mismo. Eran mi ropa de todos los días. Yo era los ojos del ciego y pies para el lisiado, padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Yo les rompía la quijada a los malvados y les quitaba la presa de los dientes. Yo pensaba, mis días serán tantos como la arena, moriré anciano y en mi propio hogar. Soy como un árbol plantado junto al agua, cuyas ramas baña el rocío de la noche. Mi esplendor se renovará conmigo y no me faltarán las fuerzas. Todos me escuchaban y esperaban en silencio mis consejos. Después de hablar yo, ninguno replicaba. Mis palabras caían gota a gota sobre ellos, y ellos las esperaban ansiosos como se espera la lluvia en tiempo de calor. Cuando yo les sonreía, apenas lo creían, y no dejaban de mirar mi rostro alegre. Yo establecía mi autoridad sobre ellos y decidía lo que ellos debían hacer, como un rey frente a sus tropas. Cuando estaban tristes, yo los consolaba. Capítulo número 30. Pero ahora se ríen de mí muchachos más jóvenes que yo, cuyos padres no hubiera yo aceptado para estar con los perros que cuidaban mis rebaños. ¿De qué me hubiera servido la fuerza de sus brazos? Ellos eran gente desgastada por el hambre terrible y la necesidad. De noche en el desierto solitario tenían que roer raíces secas. Arrancaban hierbas amargas de los matorrales y hasta raíces de retama comían. Eran gente rechazada por la sociedad, perseguida a gritos como los ladrones. Tenían que vivir en cuevas, en los barrancos y entre los peñascos. Aullaban en la maleza, amontonados bajo los matorrales. Gente inútil, hijos de nadie, indignos de vivir en el país. Pero ahora ellos se burlan y hacen chistes a costa mía. Con repugnancia se alejan de mí y hasta me escupen en la cara. Ahora que estoy desarmado y humillado, no me tienen ningún respeto. A mi lado se presentan en montón, me hacen caer, me atacan y procuran darme muerte. Me cierran el camino para destruirme y nadie los detiene, como por un boquete abierto en la muralla. Se lanzan sobre mí con gran estruendo. El terror cayó sobre mí, mi dignidad huyó como el viento, mi prosperidad como una nube. Ya no tengo ganas de vivir, la aflicción se me ha apoderado de mí. El dolor me penetra hasta los huesos, sin cesar me atormenta por las noches. Dios me ha agarrado por el cuello y con fuerzas me sacude la ropa. Me ha arrojado en el lodo como si yo fuera polvo y ceniza. Te pido ayuda, oh Dios, y no respondes. Te suplico y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo. Me persigues con rigor. Haces que el viento me arrebate, que la tempestad me sacuda. Ya sé que tú quieres llevarme a la muerte, al destino reservado a todo ser viviente. ¿Acaso no he ayudado al pobre y lo he salvado de su miseria? ¿Acaso no he llorado por el que sufre, ni tenido compasión del necesitado? Y esperaba la felicidad y vino la desdicha. Aguardaba la luz y llegó la oscuridad. Mi corazón se agita sin descanso, solo me esperan días de aflicción. Llevo una vida triste, sin luz de sol. Delante de todos pido ayuda. Parezco hermano de los chacales, amigo de los avestruces. Mi piel se ha vuelto negra, mi cuerpo arde a causa de la fiebre.
La música de las arpas y las flautas se convirtió para mí en llanto de dolor. Capítulo número 31. Yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras. ¿Cuál es la recompensa que el Todopoderoso da a cada hombre desde lo alto del cielo? ¿No es acaso al malvado y pecador a quien corresponde la desgracia? ¿O es que Dios no ve lo que hago ni observa cada uno de mis pasos? Juro que nunca he procedido con malicia, ni he intentado engañar a nadie. Que Dios me pese con alabanza justa y se convencerá de mi inocencia. Si me he desviado del camino recto, si me he dejado llevar de la codicia, si algo ajeno se ha encontrado en mi poder, que otros se coman lo que yo he sembrado y arranquen de raíz lo que planté. Si me he dejado seducir de una mujer o me he puesto a espiar a la mujer de mi vecino, que mi esposa sea esclava de otros y que extraños se acuesten con ella, pues mis acciones serían infames, serían como actos dignos de castigo, serían como un incendio destructor que destruiría todo lo que tengo. Si mis criados me reclaman algo, yo siempre atendía a sus peticiones. ¿De qué otra manera podría yo presentarme ante Dios? ¿Qué le respondería cuando Él me pidiera cuentas? Un mismo Dios nos formó en el vientre y tanto ellos como a mí nos dio la vida. Nunca dejé de socorrer al pobre en su necesidad, ni permití que las viudas pasaran hambre. Nunca comí yo solo mi bocado sin compartirlo con el huérfano. Siempre traté al huérfano como un padre. Siempre fui protector de las viudas. Cuando yo veía que alguien moría por falta de ropa o que un hombre no tenía con qué cubrirse, con la lana de mis propias ovejas le daba calor y él me quedaba agradecido. Jamás amanecé a un huérfano valiéndome de la influencia con los jueces. Y si esto no es verdad, que los brazos se me rompan, que se me caigan los hombros. Yo temía el castigo de Dios, no habría podido resistir su majestad. Jamás el oro ha sido para mí la base de mi confianza y seguridad. Jamás mi dicha ha consistido en tener grandes riquezas o en ganar mucho dinero. He visto brillar el sol y avanzar la luna en todo su esplendor, pero jamás los adoré en secreto, ni les envié besos con la mano. Eso habría sido digno del castigo, habría sido negar al Dios del cielo. Nunca me alegré del mal de mi enemigo, ni de que le hubiera venido una desgracia. Jamás lancé sobre él una maldición, ni le deseé la muerte. Si algunos de los que vivían conmigo querían abusar de un extranjero, yo no lo dejaba pasar la noche en la calle. Siempre abrí las puertas de mi casa a los viajeros. Jamás he ocultado mis faltas como hacen otros, ni he tratado de tenerlas en secreto por miedo de la gente. Jamás me he quedado encerrado y en silencio, por temor al desprecio de mis familiares. Ojalá que alguien me escuchara con mi firma respaldo lo que he dicho. Ahora que el Todopoderoso me responda. Las acusaciones que me hagan por escrito las llevaré conmigo honrosamente, me las pondré por corona. Yo daré cuenta a Dios de todas mis acciones, me acercaré con dignidad a su presencia. Mis tierras no claman al cielo contra mí, ni sus surcos lloran afligidos. Pero si alguien le he robado sus productos o si he explotado a los campesinos, que mis tierras produzcan espinos en vez de trigo y mala hierba en vez de cebada. Con eso terminó Job su defensa. Capítulo número 32. Al ver los tres hombres que Job insistía en que era inocente, dejaron de discutir con él. Entonces un hombre llamado Eliú, hijo de Baraquel, el Usita, descendiente de Ram, no pudo contener más su enojo contra Job al ver que insistía en su inocencia y culpaba a Dios, pero también se enojó con los tres amigos de Job porque porque al no haber sabido responderle, habían hecho quedar mal a Dios. Como Eliú era el más joven de todos, esperó a que los otros terminaran de hablar con Job, pero al ver que ellos no sabían ya cómo responderle, no se pudo contener y comenzó a hablar. Y dijo Eliú: como yo soy joven, ustedes ancianos, no me atreví a expresarles mi opinión y pensé que hablé la voz de la experiencia, que hable la voz de experiencia, que muestren los muchos años de su sabiduría. Aunque en realidad todo hombre tiene entendimiento, pues el Todopoderoso le infundió su espíritu.
Los muchos años no hacen sabio a nadie, ni las barbas traen consigo una recta comprensión. Por eso dije, ahora que me escuchen, pues yo también tengo algo que decir. He estado atento y he escuchado los argumentos presentados por ustedes. Les he visto buscar las mejores palabras y he visto también que ninguno de ustedes ha podido darle a Job la debida respuesta. Pues para que no se crean ustedes tan sabios, Dios y no un hombre le responderá. Pero ni Job se ha dirigido a mí, ni yo voy a contestarle como ustedes. Job, estos tres están confundidos y les faltan palabras para responderte. Pero no creas que yo voy a callar porque ellos callan, porque se quedan sin responderte. Voy a tomar parte en el asunto y diré lo que tengo que decir. Estoy tan lleno de palabras que ya no puedo contenerme. Estoy a punto de estallar, como el vino encerrado en cueros nuevos. Tengo que hablar para desahogarme. Tengo que darte una respuesta. No voy a hablar a nadie. Trataré a todos por igual. En realidad, yo no acostumbro a hacer halagos. El Creador me castigaría enseguida si lo hiciera. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, nos hemos quedado aquí en lo que Eliú va a hablar con Job, pero los anteriores capítulos que acabamos de darle lectura, pues nos están anunciando las partes finales de lo grotesco que le está pasando a Job. Y vemos como pues uno de sus amiguitos, ¿verdad? Que dice aquí, pues hablan con él, ¿no? Pero en realidad la situación es muy crítica. Pero lo más importante, recordemos, es el mensaje teológico. Estamos viendo de una forma histórica de este personaje que está sufriendo, Job, así es su nombre. Y bueno, pues vamos a ir entendiendo cada uno de estos versículos para que los tengamos nosotros bien aclarados. Dice, ojalá pudiera yo volver a aquellos tiempos en que Dios me protegía, cuando Él me iluminaba en su luz y yo podía andar en la oscuridad, cuando yo estaba en plena madurez y Dios cuidaba de mi hogar, cuando el Todopoderoso estaba a mi lado y mis hijos me hacían comer. Pues sí, ¿verdad? Pues tenía todo, era rico y le iba muy bien. Y Él dice, ojalá, ¿verdad?, pudiera yo volver a aquellos tiempos en que Dios me protegía. O sea, este señor, Job, ¿sí?, si le iba bien en las cosas mundanas y terrenales, entonces Dios me protege, Dios me ayuda. No. No es el caso, ¿eh? El Señor está con nosotros cuando estamos desarrollándonos en nuestra vida. A veces venimos desde abajo, sobresaliendo poco a poco. Vamos caminando poco a poco para ir obteniendo pues una tranquilidad. Pero si nosotros amamos a Dios porque lo conocemos y lo servimos, Dios nos va a dar casa, vestir y sustento. O sea, no solamente una forma espiritual, sino también una forma material y mundana. Dios no nos deja abandonados, nos da casa, vestir y sustento. Y hoy en día pues nos ha dado el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, somos templos. O sea, eso es grandioso, ¿eh? A nosotros nos dice que somos sus hijos y que somos templos del Espíritu Santo. Y lo tenemos adentro de nosotros, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Y tenemos dones. Y esos dones los tenemos que desarrollar en favor de los demás. Ese es nuestro trabajo. Y aquí, bueno, pues estamos viendo que pues Job está haciendo una aseveración de que pues le iba muy bien, ojalá y le volviera a ir muy bien, dice. Cuando Todopoderoso estaba a mi lado, Dios siempre está a nuestro lado. Y mis hijos me hacían compañía cuando la leche corría por el suelo y el aceite brotaba en las rocas. Cuando yo tomaba asiento en un lugar de la reunión de la ciudad, los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. O sea, todo, pues sí, una cosa mundana y terrenal. Así es, ¿verdad? Pasa el presidente y todos lo quieren saludar. Ay, vamos a tomarnos una selfie, ¿no? El gobernante, el rico, el rey. ¿Cuántos de ustedes no querrán tomarse una fotografía al lado de la reina de Inglaterra? Muchos, ¿verdad? Pues como, no, pues sí, se sacan fotografías al lado de sus futbolistas,
¿sí? Del Canelo. No, no es un perro. Así le dicen a un boxeador. Sí, no. Canelo, Canelo. Ese es un perro, no. Estamos hablando del boxeador, ¿no? ¿Cuánta gente no le gustaría tomarse fotografías enfrente de esas personalidades? Pues déjenme decirles que muchos no. Muchos no desearíamos eso, ¿eh? Desearíamos estar tomándonos una selfie, a lo mejor con nuestro ángel de la guarda, a lo mejor con nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor a muchos de ustedes no les desearía así tener una máquina del tiempo y decir, me voy a meter a la máquina del tiempo y voy a ir a la época en cuando nació Jesucristo, para ir a ver dónde nació, ¿no? Verlo de niño. O cuando ya estaba grande, ¿no? A ver si es cierto que trabajaba en la carpintería. ¿Sí? A otros dirían, no, pues a mí me gustaría estar cuando él estaba evangelizando ahí, cuando mencionó las 8 bienaventuranzas. Esos serían nuestros gustos. Pero bien, aquí vemos que este señor Job, ¿sí? Pues explica, ¿verdad? Que los jóvenes al verme se hacían a un lado. Los ancianos se ponían de pie. Aún los hombres importantes dejaban de hablar y hacían señas de guardar silencio. Querían escuchar al rico, al poderoso. ¿Sí? Los gobernantes bajaban la voz y les bajaba la lengua, se les pegaba la lengua al paladar. La gente, al verme o escucharme, me felicitaba y hablaba bien de mí. Pues sí, pues le hacían la barba, eran lambiscones. Todo eso pasa en las cosas mundanas y terrenales. Pura falsedad, pura vanidad. Como dicen, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Sí? Tu sueño un gran coche, tu sueño una gran casa, tu sueño, ¿sí? Tener mucho dinero. Mucha gente que nunca ha soñado tener una casa, ¿eh? O tener un gran coche, ¿no? ¿Sí? Si tú has tenido esos sueños, aguas, ¿eh? Porque estás bien materialista, ¿eh? No, no, no estás bien monadoine, ¿eh? Sí, ¿no? Y acuérdate que nuestro Señor dijo, nadie puede entrar al reino de los cielos que tenga mucho. O sea, el rico. Y bueno, pues sigue diciendo aquí, la parte, el versículo 12 de este capítulo 21 dice, pues yo socorrí al huérfano y al pobre, gente a la que nadie ayudaba. Pues sí, acuérdense que este señor Job tenía todo mundanamente y terrenal, pero también ayudaba, y si es cierto, ahí lo dicen, ¿no? Ayudaba al huérfano y al pobre, ¿sí? El que estaba en la ruina me daba las gracias y me ayudaba, y mi ayuda era a las viudas motivo de alegría. O sea, ayudaba a las viudas también, a los huérfanos, a los desvalidos. La justicia y la honradez eran parte de mí mismo, eran mi ropa de todos los días. Hacía obras de caridad. Muy bien. Yo era ojos para el ciego y pies para el lisiado, padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Muy bien. Estaba cumpliendo con su deber también, ¿verdad? Por eso se le hace, pues, difícil de aceptar que estuvieran sufriendo ahorita. Ese es el problema que tenemos. Sí. Que sentimos que si estamos con Dios, no, no nos va a pasar nada, no. Estamos con Dios, debemos de entender que el Señor nos puede poner la tentación. Y por eso en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, en la parte final, le decimos a nuestro Padre Dios, no nos dejes caer en la tentación. Pues eso es importante que lo entiendas. Si nosotros sufrimos y le ofrecemos nuestro sufrimiento a Dios, es lo más correcto. Eso es muy importante que también lo aprendamos. ¿Sí? Porque vamos a tener sufrimiento de todas índoles, diferentes quizás a otros. Pero el Señor nos pone pruebas para que salgamos adelante y para que vayamos con Él, para que regresemos con Él. El Señor nos conoce perfectamente. Y no nos va a pedir algo que no lo podamos hacer, ¿eh? No, 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 no. Él sabe hasta dónde. Y él sabía hasta dónde Job podía, pero estaba la impaciencia de Job, la desesperación de Job. Dice, y defensor de los extranjeros, era defensor también de los extranjeros. Yo les rompía la quijada a los malvados y les quitaba la presa de los dientes. Yo pensaba, mis días serán
tantos como la arena, ¿no? Sí, así piensa uno, ¿no? Ay, me voy a portar bien, voy a durar muchos años. No, a lo mejor te portas bien y duras menos. ¿Cuántos años duró nuestro Señor Jesucristo? 33 años. Y supuestamente el ser humano debe vivir 120. Oigan, le faltaron muchos años a nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, casi 97 años. Entonces, nos hubiera gustado mejor que nuestro Señor Jesucristo se quedara con nosotros aquí mucho tiempo, ¿verdad? Pues no, porque se tiene que ir para dejarnos al Espíritu Santo. A ver, aquí nada más hago una pequeña pausa de unos cuantos segundos o quizá un minuto. ¿Por qué dice la gente que Jesucristo, sí, su mujer era María Magdalena y tuvieron una hija o tuvieron un hijo? ¿Sí? Si él sabía que se tenía que ir, ¿cómo iba a dejar a su mujer desvalida, desprotegida y con su hijo o su hija? En aquel entonces las viudas las maltrataban. O sea, habíamos dado cuenta de que entonces nuestro Señor Jesucristo no estaba haciendo bien las cosas y entonces había equivocaciones, ¿no? Y no, no puede ser eso porque nuestro Señor Jesucristo vino a lo que vino. Sí, muchos dicen, no, es que estaba enamorado de María Magdalena, eso no lo sabemos. Y si fue así, pues qué bueno, estupendo de él, ¿verdad? Pero no es cosa de nosotros. Pero aquí lo que sí vemos es que todo eso son desarrollos ficticios que la gente se ha inventado. Nuestro Señor Jesucristo se tenía que ir para dejarnos al Espíritu Santo. Nada más vivió 33 años. No se vayan, le dijo a los discípulos, permanezcan, no se disipen. ¿Sí? Bueno, moriré anciano, dice, y en mi propio hogar, eso pensaba Job. Soy como un árbol plantado junto al agua, cuyas ramas baña el rocío de la noche, mi esplendor se renovará conmigo y no me faltarán las fuerzas. Todos me escuchaban y esperaban en silencio mis consejos. Era un buen consejero. Después de hablar yo, ninguno replicaba. Mis palabras caían gota a gota sobre ellos. Sí, pues como le voy a decir, tenía todo. Era un líder. Y ellos las esperaban ansiosos, como se espera la lluvia en el tiempo de calor. Cuando yo les sonreía, apenas lo creían. Y no dejaban de mirar mi rostro alegre. Sí, a lo mejor era muy carismático. Yo establecía mi autoridad sobre ellos y decidía lo que ellos debían hacer, como un rey al frente de sus tropas. Cuando estaban tristes, yo los consolaba. Bueno, entonces vemos las dos partes. Vemos la parte en donde él se siente que pues tiene todo y que ojalá y hubiera tenido otra vez todo. Y vemos la parte en donde ayuda a la gente, ¿verdad? Sí, las obras de caridad. Por eso se le hace muy imposible que le hayan pasado y que le esté pasando lo que nos está diciendo ahí, esa lepra, ¿no? Que le pegó duro y la pérdida de todo y hasta de sus hijos. En el número 30 dice, pero ahora se ríen de mí, dice. Muchachos más jóvenes sí que yo, cuyos padres no hubiera yo aceptado para estar con los perros que cuidaban mis rebaños. ¿De qué me hubiera servido la fuerza de sus brazos? Ellos eran gente desgastada, pero por el hambre terrible y la necesidad de noche en el desierto solitario, tenía que roer las raíces secas. Arrancaban hierbas amargas de los matorrales y hasta raíces de la retama comían. Eran gente rechazada por la sociedad, perseguida a gritos como los ladrones. Tenían que vivir en cuevas, en los barrancos y entre los peñascos. Aullaban en la maleza, amontonados bajo los matorrales, gente inútil, hijos de nadie, indignos de vivir en el país. Pero ahora ellos se burlan y hacen chistes a costa mía. Pues sí, pues ya lo ven todo mal. Así es la gente. Tienes, te buscan, son tus amigos, se acercan a ti. No tienes, ni te voltean a ver. Y si es posible, hasta te atacan. Aquí lo está diciendo. Eso es muy cierto, ¿eh? Por eso la palabra del Señor nos dice, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. ¿Sí? Hay mucha hipocresía, hay mucha conveniencia, hay mucha negociación, en todo, en todo. Sí, en la misma familia como en la sociedad, como en el mundo entero. Y bueno, pues aquí lo está diciendo Job. Pues. Pero ahora ellos se burlan y hacen chistes a costa mía. Con repugnancia se alejan de mí y hasta me escupen la cara. ¿Cómo ven? ¿Sí?
Ahora que estoy desarmado y humillado, no me tienen ningún respeto. A mi lado se presentan en montón, me hacen caer, me atacan y procuran darme muerte, me encierran el camino para destruirme y nadie los detiene. Como un boquete abierto en la muralla, se lanzan sobre mí con gran estruendo. El terror cayó sobre mí, mi dignidad huyó como el viento, mi prosperidad como una nube. Ya no tengo ganas de vivir, dice Job. La aflicción se me ha apoderado de mí. El dolor me penetra hasta los huesos. Sin cesar, me atormentan por las noches. Dios me ha agarrado por el cuello y con fuerza me sacude la ropa. Me ha arrojado en el lodo como si yo fuera polvo y ceniza. Y dice, te pido ayuda, oh Dios, y no respondes. Te suplico y no me haces caso. Según Job, no le hace caso a nuestro Señor. Pues sí le va a hacer caso, ¿no? Ya lo vemos después. Pero aquí lo que estamos viendo es que es la intensidad de la tentación, es la intensidad del sufrimiento, es la fuerza, ¿sí? En la que tú debes de salir adelante. Y la única fuerza que puedes tú obtener para salir adelante es la fuerza del Espíritu Santo. Pase lo que pase, debes tú de aceptar las cosas que te vengan en la vida, sean terroríficas, sean desastrosas, sean descomunales, en nombre de Dios. Hay que darle gracias a Dios porque sabemos que el Señor está con nosotros y no nos va a hacer perecer. ¿Cuántos murieron en la época de, bueno, vamos a acordarnos de los macabeos, ¿no? Esos 7 hijos de la señora, los macabeos, que querían que se comportaran mal, que quería el rey que comieran carne, que renegaran de nuestro Padre Dios. Uno por uno los fue matando. Ellos dieron la vida en la fe, en la creencia, no rechazaron a nuestro Padre Dios, no renegaron de Él, prefirieron morir. Era muy fácil decir mentiras. Era muy fácil agarrar y decir, sí, reniego de Dios, ya no creo en Dios, sí, tú eres el mero mero rey de este planeta. Ya, y ya salvó la vida. Pues no, fíjense cómo ellos dijeron, pues nos morimos con el Señor. Aceptamos la muerte, pero nunca vamos a aceptar violar la ley de Dios. Órale. Eso sí es muy, muy fuerte, ¿eh? Y bueno, pues aquí Job dice, te pido ayuda a Dios y no me respondes, te suplico y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo y me persigues con rigor. Sí, él siente que pues todo es porque Dios así lo ha permitido. Y ya sabemos que sí, así lo permitió, pero sabía por qué Job iba a aguantar. Que aguante, ¿no? Qué fuerza. ¿Sí? Haces que el viento me arrebate, que la tempestad me sacuda. Ya sé que tú quieres llevarme a la muerte, al destino reservado a todo ser viviente, ¿no? Pues sí, o sea, nosotros luchamos por estar vivos. Nosotros quisiéramos pedirle siempre a Dios, Señor, dame salud, dame vida para seguir aquí, ¿no? Disfrutando. Pues no, hay que nos dé vida, sí, pero para darnos la oportunidad de trabajar en nombre de Él y hacer cosas en nombre de Él. ¿Quieres ser el número 1? Tienes que ponerte a servir a los demás. Así dice nuestro Señor Jesucristo en la doctrina. Es la doctrina de Cristo. Acuérdense que una cosa es la doctrina de Cristo, otra es la palabra de Dios, otra es la escritura bíblica, otra es la doctrina de la iglesia. Son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Acaso no he ayudado al pobre y lo he salvado de su miseria? Dice Job. ¿Acaso no he llorado por el que sufre, ni tenido compasión del necesitado? Pues sí, todo eso él lo había hecho. Yo esperaba la felicidad y vino la desdicha. Aguardaba la luz y llegó la oscuridad. Pues sí, porque Dios lo pone a prueba. Mi corazón se agita sin descanso. Solo me esperan días de aflicción. Llevo una vida triste, sin luz de sol. Delante de todos pido ayuda. Pues sí, en ese momento ya llevaba una vida muy triste, ¿verdad? Pero antes llevaba una vida muy feliz y aparte luchando por hacer las cosas bien, como manda Dios. Y le cayó esta prueba, ¿no? No, no, es una verdadera prueba, es algo muy fuerte.
Yo creo que cualquiera de nosotros pues no aguantes, ¿no? No sale adelante, ¿eh? O sea, truena uno, ¿no? Pero Dios no nos va a poner esas pruebas porque sabe que nosotros, ¿cómo le vamos a poner una prueba a un niño de kinder? Una prueba de universitario. ¿Cómo le vamos a poner una prueba universitaria a uno que está en la primaria? Pues no. Simple y llanamente no le podemos poner la prueba a un alumno que estudia la secundaria, ¿sí? Una prueba de medicina, pues no. A cada quien el Señor le va a aplicar una prueba, porque sabe que va a salir adelante. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el Señor por qué le gusta hacer eso? Sí, no, porque, es decir, ay, pues, ¿qué, o sea, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué nos anda probando? ¿Por qué nos anda poniendo tentaciones? Recuerden que lo importante es la salvación. Nos debemos de salvar. Ya nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos de todos nuestros pecados. Fuimos perdonados nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Ahora lo que nos toca es nosotros hacer lo que nos corresponde. Conocer, amar y servir a Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Y poner esos dones en servicio de los demás. Y hacemos todo lo contrario. En este planeta hay vandalismo, hay asesinatos, hay secuestros, hay violaciones, hay invasiones a otros países, ¿sí? Hay maldad, hay robo, hay mentira, ¿sí? Hay libertinaje, hay adoración, hay ídolos, hay pasiones mundanas y terrenales. En vez de hacer las cosas que el Señor nos está brindando que hagamos porque somos templos del Espíritu Santo, muchos ni saben eso, que somos templos del Espíritu Santo. Y otros, si saben, no les importa, no les interesa, ¿sí? Creen que con ir el domingo al templo a hacer oración es más que suficiente. El ir y dejar dinero al templo es más que suficiente. ¿Quieren comprar a Dios con dinero? Pues no. Y sigue diciendo aquí, 29, el versículo 29 de este capítulo 30, dice, parezco hermano de los chacales, amigo de los avestruces. Mi piel se ha vuelto negra, mi cuerpo arde a causa de la fiebre. Fíjense, temperatura, tiene unas infecciones muy fuertes. La música de las arpas y las flautas se convirtió para mí en llanto de dolor. Pues sí, ya estaba totalmente acabado, Job. Una desesperación, imagínense. Y bueno, pues es algo terrible, ¿no? Número 31 dice, yo me he impuesto, capítulo 31, yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras. ¿Cuál es la recompensa que Todopoderoso a cada hombre desde lo alto del cielo? ¿Sí? ¿Cuál es la recompensa que da el Todopoderoso? ¿No es acaso el malvado y el pecador a quien corresponde la desgracia? ¿O es que Dios no ve lo que hago ni observa cada uno de mis pasos? Todo eso está exaltado, Job, ¿no? Pues, ¿qué onda? O sea, el castigo es para los malos. ¿Y por qué a mí me están castigando si yo trato de hacer las cosas bien? Juro que nunca he procedido con malicia, ni he intentado engañar a nadie. Que Dios me pese con balanza justa y se convencerá de mi inocencia. Si me he desviado del camino recto, si me he dejado llevar de la codicia, si algo ajeno se ha encontrado en mi poder, que otros se coman lo que yo he sembrado y arranquen la raíz de lo que planté. O sea, él está diciendo, pues que me chequen, o sea, que órale, yo sé lo que he hecho. Pues todos sabemos lo que hemos hecho, bien o mal, en nuestra vida. Y Dios también lo sabe. Si me he dejado seducir a una mujer o me he puesto a espiar a la mujer de mi vecino, que mi esposa sea esclava de otros y que extraños se acuesten con ella. Pues mis acciones serían infames, serían actos dignos del castigo. Con la vara que mides serás medido. O sea, bien claro lo está diciendo. A una acción viene otra reacción. Si cometes mal, pues mal te va a ir. Como te ven, te tratan. O sea, eso es definitivamente. Serían como un incendio destructor que destruiría todo lo que tengo. Si mis criados me reclaman algo, yo siempre atendía sus peticiones.
¿De qué otra manera podría yo presentarme ante Dios que le respondiera cuando Él me pidiera cuentas? Un mismo Dios nos formó en el vientre y tanto a ellos como a mí nos dio la vida. Pues sí, pues si vamos a estar en la presencia del Señor, ¿cómo vamos a decir al Señor cosas falsas o mentiras? Pues sería, pues invéntenos, estamos enfrente de nuestro Padre Dios, que es el que nos va a juzgar. Dice, nunca dejé de socorrer al pobre en su necesidad, ni permití que las viudas pasaran hambre. Nunca comí yo solo mi bocado, sin compartirlo con el huérfano. Siempre traté al huérfano como un padre. Siempre fui protector de las viudas. Sí. O sea, hacía las obras de caridad, que es lo que hoy en día tenemos que hacer con el poder del Espíritu Santo. Y en aquel entonces Job no tenía el Espíritu Santo en su alma, en su cuerpo. Él no era templo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Que la gran diferencia, nosotros tenemos una gran ayuda por ser templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Estamos entendiendo esto porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. Pero Job no lo tenía, el Espíritu Santo. Y fíjese todo lo que hacía. Por eso es que él no se explicaba. Y nosotros ahora entendemos por qué le estaba pasando eso. Dios estaba poniendo a prueba. Para dejarnos a todos un gran ejemplo de esta gran personalidad que, a pesar de ser rico y todopoderoso, mundanamente hablando, y hacía el bien a los demás, es algo que nosotros debemos de aprender de esta pequeña información, de esta pequeña historia, si lo quieres ver así, de este ejemplo que tenemos. Cuando yo veía que alguien moría por falta de ropa o que el pobre no tenía con qué cubrirse, con la lana de mis propias ovejas le daba calor, y él quedaba agradecido. Jamás amenacé a un huérfano, valiendo de mi influencia con los jueces. Y si esto no es verdad, que los brazos se me rompan, que se me caigan los hombros, de ahí viene una frase, ¿no? Sí. Cuando decimos, te digo la verdad, ¿cómo dicen? Esta lengua, ¿va? O con estos ojos que se los van a comer los gusanos, así dicen, ¿no? Hay algunos dichos así, ¿no? Yo lo vi con estos ojos que se van a comer los gusanos, dicen. Jamás amenacé al huérfano, pues no. Yo temía el castigo de Dios, no habría podido resistir su majestad, pues no. Pues sí, el temor a Dios es uno. Jamás el oro ha sido para mí la base de mi confianza y seguridad. Jamás mi dicha ha consistido en tener grandes riquezas o en ganar mucho dinero. Pues no, y lo tenía. Y no era su gran dicha. Y Dios le había dado todo eso. He visto brillar el sol y avanzar la luna en todo su esplendor. Pero jamás los adoré en secreto ni les envié besos con la mano. Pues sí, no hacía adoración a nadie, a ningún aspecto natural, ¿no? Como muchos le tienen miedo al fuego, adoraban al fuego. Le tienen miedo a la lluvia, adoraban. Que el Dios de la lluvia, que el Dios del sol, que el Dios de la luna, que el Dios, sí, del viento. Y dije, pues no, eso no existe, no son dioses. Y aquí en México, en América, pues había muchos indígenas, sí, muchos que nacieron en estas tierras que tenían adoración a los ídolos, no conocían a Dios, hasta que llegó de una manera terrible, pero llegó la doctrina, ¿sí? La evangelización. Sí, bueno, nunca me alegré del mal de mi enemigo, ni de que le hubiera venido una desgracia. Jamás lancé sobre él una maldición, ni le deseé la muerte. ¿Cuánta gente sí le desea la muerte a sus enemigos, no? Si alguno de los que vivían conmigo querían abusar de un extranjero, yo no los dejaba pasar la noche en la calle, sino que abrí las puertas de mi casa a los viajeros. Les daba, sí, casa, sí, al desvalido. Le daba de comer al hambriento, le daba de beber al sediento, le daba, sí, ropa al desnudo. Hacía las obras de caridad, lo que hoy tenemos que hacer. Jamás he ocultado mis faltas como hacen otros, y he tratado de tenerlas en secreto. Pues no. Yo estoy haciendo mal esto, bueno, pues lo voy a hacer bien. Por miedo de la gente, jamás me he quedado encerrado y en silencio, por temor al desprecio de mis familiares. Ojalá que alguien me escuchara. Con mi firma respaldo lo que he dicho. Ahora el Todopoderoso me responda.
Las acusaciones que me hagan por escrito, las llevaré conmigo honrosamente, me las pondré como corona. Yo daré cuenta a Dios de todas mis acciones, me acercaré con dignidad a su presencia. Pues es lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros, cuando moramos. Mis tierras no claman al cielo contra mí, ni sus surcos lloran afligidos. Pero si a alguien le he robado sus productos, o si he explotado a los campesinos, que mis tierras produzcan espinos en vez de trigo. Pues sí, porque toda acción viene una reacción. Si tú siembras bien, pues vas a cosechar bien. Si siembras maldad, pues vas a cosechar maldad. Entonces él estaba seguro de lo que había hecho. Por eso les digo que no entendía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Bueno, ya nosotros lo sabemos, ya después él lo va a saber, pero en este momento, bueno, pues nos damos cuenta que él no tenía ese conocimiento. Nosotros ahorita lo tenemos, de que el Señor lo estaba poniendo a prueba. Sí, y a todos nos pone a prueba. Y no porque estemos haciendo las cosas correctamente, no nos va a poner a prueba, no. Por eso en la oración le decimos, no nos dejes caer en la tentación. Nuestro Señor Jesucristo tuvo 3 tentaciones, recuérdenlas. Después de que estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿no? Y el maligno lo empezó a tentar. Si tienes hambre, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan para que comas? ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor. Y le dijo el maligno, la otra tentación, lo sube muy alto, ¿no? Aviéntate, porque está escrito en las Escrituras. ¿Tú hablas de las Escrituras? ¿Sí? De que no solo pan vive el hombre. Bueno, pues también dicen las Escrituras que si te avientas, van a venir los ángeles a salvarte. Está escrito que te van a salvar. ¿Sí? Y Jesús le dice, está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Lo estaba tentando el demonio. Y la tercera tentación que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Le dice, mira, te voy a dar todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo. ¿Sí? Nosotros todos estamos pensando nada más de los reinos del planeta Tierra. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero si me adoras, te hincas y me adoras. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, está escrito que solamente adorarás al Señor tu Dios. Y el tentador se fue después de esas 3 tentaciones. ¿Sí? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo tuvo tentaciones y hizo las cosas bien, ¿qué nos espera a nosotros si estamos haciendo las cosas más o menos? Pues también. Si estamos haciendo las cosas mal, pues también vamos a tener tentaciones. Entonces, por eso nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo que le pidamos a nuestro Padre Dios en la oración, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el capítulo número 32, al ver los 3 hombres que Job insistía en que era inocente, dejaron de discutir con él. Entonces había otro señor ahí, Eliú, hijo de Baraquel, de Busita, descendiente de Ram. No pudo contener más su enojo contra Job al ver que insistía en su inocencia y culpaba a Dios. Bueno, aquí dice que culpaba a Dios, pues no es que lo estuviera culpando, sino que le estaba diciendo que Dios era el que estaba poniéndole esa prueba. ¿Sí? Pero aquí nos pusieron ese verbo de que culpaba a Dios, ¿no? Más bien que insistía en su inocencia. Job es lo que le enojaba a este Eliú, y que Job decía que el Señor tenía mucho que ver en todo este asunto. No que lo culpaba, ¿no? Pero también se enojó con los 3 amigos de Job, porque al no haber sabido responderle, habían hecho quedar mal a Dios, según Eliú, ¿verdad? Como Eliú era el más joven de todos, esperó a que los otros terminaran de hablar con Job. Ay, no, qué educación, ¿eh? Ya parece que ahorita un joven se va a quedar callado antes de que nosotros terminemos ya. No. Cállate, viejo, que te calles. Vengo con mis amigos, así que enciérrate. Y si es posible, mejor lárgate. No, sí, porque ahora los jóvenes así son, ¿no? Los hijos de los hijos. Amén. Hijos de su... No, sí, están cañones ahora los hijos, ¿no? Bueno, aquí... Pero al ver que ellos no sabían ya cómo responderle, no se pudo contener y comenzó a hablar el joven, Eliú. Dice Eliú, como yo soy joven y ustedes ancianos,
No me atrevía a expresarles mi opinión y pensé que hable la voz de la experiencia, que muestre los muchos años de su sabiduría. Sino porque la gente cuando dicen, ay, es que está viejo y anciano, pues ha de tener mucho conocimiento, mucha sabiduría. Se la pasaron de noche a veces, ¿eh? ¿Sí? Aunque en realidad todo hombre tiene entendimiento, pues el Todopoderoso le infundió su espíritu. ¿Se dan cuenta? Todo hombre tiene, ¿sí? Todo hombre, dice aquí, tiene capacidad, ¿sí? Entendimiento, inteligencia. Pues el Todopoderoso le infundió su espíritu. Fíjense, le infundió su espíritu. Eso lo está diciendo este joven Helio. Y eso ahora, pues ya lo tenemos al Espíritu Santo. Los muchos años no hacen sabio a nadie, ni las barbas traen consigo una recta comprensión. No, pues si no te vayas, trae hasta piojos en las barbas, ¿no? Sí, sí. Por eso dije, ahora que me escuchen, pues yo también tengo algo que decir. Yo he estado atento a escuchar los argumentos presentados por ustedes. Les he visto buscar las mejores palabras y he visto también que ninguno de ustedes ha podido darle a Job la debida respuesta. Pero, pues, para que no se crean ustedes tan sabios, Dios y no un hombre le responderá, pero ni Job se ha dirigido a mí, ni yo voy a contestarle como ustedes. Job, estos tres están confundidos y les faltan palabras para responderte. Pero no creas que yo voy a callar, porque ellos callan, porque se quedan sin responderte. Voy a tomar parte del asunto y diré lo que tengo que decir. Estoy tan lleno de palabras que ya no puedo contenerme. Estoy a punto de estallar, como el vino encerrado en los cueros nuevos. Tengo que hablar para desahogarme. Tengo que darte una respuesta. No voy a halagar a nadie. Trataré a todos por igual. En realidad, yo no acostumbro a hacer halagos. El Creador me castigaría enseguida si lo hiciera. Bueno, o sea, así queda. Eliú va dándoles una lección a Job y esos tres hombres. Hasta ahí lo vamos a dejar. En la próxima grabación, pues vamos a leer y ver qué es lo que pasa con el discurso que Eliú les va a dar. Espero que esto pues te haya servido para que entiendas algo y aprendamos algo de esto. Y pidámosle a Dios que nos dé fuerza para que no caigamos en la tentación. Que Dios te bendiga.